Hola queridos amigos, muy feliz martes para cada uno de ustedes. Iniciamos un nuevo libro. Qué contento que estamos porque el Señor nos ha acompañado hasta aquí. Y tenemos para ustedes en el día de hoy el inicio del capítulo número 1 del libro de Jeremías. Ya iba a decir Isaías. Habíamos quedado con la mente Isaías. Pero Jeremías, si nos ubicamos en el tiempo, más o menos más de un siglo después, Jeremías nace y desarrolla su vida, su ministerio. También para el destinatario también es el pueblo de Judá, el mismo pueblo que habló Isaías, solo que Isaías hablaba en el futuro de la llegada de Nabucodonosor, de Babilonia. Pero lo que va a hacer Jeremías es muy interesante, este profeta, que es un profeta, o se lo llama por allí, es un profeta bisagra, porque él está antes del cautiverio, o sea, anuncia el cautiverio, aunque más cercano, una fecha más cercana que Isaías, pero está antes del cautiverio, está durante el cautiverio, cuando viene el cautiverio, y mientras está pasando el cautiverio, o sea, está después de que llega Nabucodonosor y destruye finalmente la ciudad y el templo. Se cree que Jeremías se quedó predicando exclusivamente, bueno, se sabe por la Biblia que él quedó predicando y dando el anuncio en Jerusalén, en Judá. Hoy vamos a dar el inicio de la vida que duró más de 40 años, el ministerio del profeta Jeremías, una vida sumamente entregada a la causa del Señor. Vamos a orar y le vamos a suplicar al Señor que Él nos acompañe en este momentito. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, nuestro buen Señor, porque nos das el privilegio y la hermosa oportunidad de poder, Señor, disfrutar del nuevo inicio de un libro que es un libro extraordinario, Señor. Queremos, por favor, pedirte que coloques en nuestro corazón las mismas fibras internas que motivaban el intelecto, el estado de ánimo, el impulso emocional del profeta Jeremías, Señor. Querido Padre, háblanos por medio de este capítulo. No queremos nosotros ser lo que estamos hablando de este hombre tuyo, sino que sea el Espíritu Santo que nos hable, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos detalles del libro de Jeremías yo me enamoré de este libro después de que un amigo, nunca lo había visto desde que era joven, a los 13 años, nunca lo había visto a este libro con esos ojos. Un amigo comenzó a hablarme de este libro y yo eh, empecé a sentir atracción por el libro de Jeremías, ¿no? Y me empezó a atrapar la lectura y hace un par de años hubo un estudio en mi iglesia de el libro de Jeremías y bueno, ahí profundicé bastante y me ayudó mucho a comprender el ministerio tremendo que tiene este profeta. Algunos detalles del libro. Primeramente, Jeremías tiene una personalidad y la personalidad del profeta no se puede eliminar de la profesión profética o de la tarea profética que desempeña la persona. No se puede separar su cualidad personal como ser humano de la función como profeta que está desarrollando. Y Jeremías tenía un temple o una personalidad que era más bien tímido y retraído, ¿no? Es decir, era un poquito más introvertido y no estaba tan cómodo frente a las cámaras, por así decirlo, ¿no? Era un profeta que era muy tranquilo y tenía, algunos creen, o por lo que podemos percibir en el escrito de Jeremías, tenía eh, problemas internos, ¿no? Era muy ciclotímico, o sea, era muy de emociones altas y bajas
y lo expresa claramente en su libro. Y eso es muy interesante porque nos muestra la realidad de la persona que está dando el mensaje, un ser humano como usted y como yo. Pero la clave de Jeremías fue que el Espíritu Santo desarrolló en él un temple invencible. No podían acallar al profeta Jeremías. Allí en el capítulo 20, cuando él dice, trataba de callar, pero había un fuego dentro de mí, porque el llamado de Dios, la vocación profética, lo impulsaba a seguir haciendo su tarea. El libro de Jeremías, dice el erudito Davidson, no pretende tanto enseñar las verdades religiosas como presentar una vida religiosa. No me dice a mí, o no me habla tanto de doctrinas, dice este erudito, que también presenta doctrinas, obviamente, que están relacionadas de manera sistemática con todas las porciones de la Biblia, el resto de la palabra, pero específicamente lo que hace es mostrarnos cómo es llevar una vida religiosa. Ese es el centro de Jeremías. Jeremías nos motiva a nosotros a comprender que la vida cristiana, el estilo de vida que Dios propone para el cristiano es desafiante. Es una vida para valientes y que requiere de mucha entrega, mucha devoción y mucho sacrificio. Dios le pide a Jeremías que predique en Jerusalén específicamente, pero allí en Jeremías 11, el versículo 6 dice las ciudades de Judá. Se cree que hacía como una caravana de evangelismo y anunciaba y declaraba sus profecías a las diferentes ciudades de alrededor. En Jerusalén y a Jerusalén, Jeremías lanzó palabras muy fuertes y Dios lo capacitó porque él en el capítulo 1, ustedes cuando lean el capítulo 1 van a ver que él no estaba preparado para la misión que Dios lo llamaba a hacer. Y Dios fue muy honesto en esa charla que tiene. Y justamente entramos en el capítulo 1, en los versículos 1 al 3 nos sitúa tanto en el origen familiar que tuvo Jeremías, así también como los años o el contexto histórico de donde recibe su ministerio hasta aproximadamente donde se extiende. Si nosotros hacemos un cálculo, dice el versículo 2, la palabra del Señor llegó en estos términos a Jeremías en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el 13º año de su reinado. Si miramos cuál es el año 13º de Josías, nosotros vamos a ver de que es el 628 y 627 antes de Cristo. Y hasta, dice el versículo 3, hasta la deportación de Jerusalén en el 5º mes del fin del 11º año de Sedequías. Esto es el 586 antes de Cristo. Es decir, muchas décadas, varias décadas para dar una vida entera anunciando palabras duras. El profeta se lo conoce por ahí y yo no lo entendía hasta que comprendí este concepto, ¿no? Se le dice el profeta llorón, pero es un profeta que llora porque ama a su pueblo. Es un profeta que clama al pueblo para que se convierta porque está dentro del pueblo, se siente parte del pueblo. No es que está, yo soy el profeta y el pueblo es el pueblo. No. El profeta, es más, cuando uno mira el libro de Lamentaciones, uno ve de que el profeta no se goza con el cautiverio del pueblo. Allí en Lamentaciones 2 dice, Señor, has llevado el tesoro precioso tuyo, se ha ido mi consuelo. Era un profeta que amaba a su pueblo, que se hizo parte de su pueblo. Y Dios le dice, ¿no? Y esta frase que emplea mucho Jeremías es, la palabra del Señor me llegó en estos términos. En este capítulo solamente se utiliza más de 10 veces esa palabra. El Señor me dijo, Él me declaró, la palabra del Señor. El Señor me anunció. Todas frases que hacen alusión a
la confirmación, las credenciales del profeta de Dios, el profeta Jeremías. Dice, antes de que tú te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, dice Dios. Yo ya te había consagrado. Esto significa que Dios había separado, había apartado, había consagrado a este hombre para el servicio a Dios. Dice, te había constituido, o sea, te había dado el don de ser profeta para mi pueblo. Y no solamente para mi pueblo, sino para las naciones, no solamente para Judá. El ministerio de Jeremías se iba a extender no solamente para el pueblo hebreo, el pueblo de Judá, sino que además los gentiles, nosotros íbamos a beber de las exquisitas palabras que vierte este libro sobre nuestras vidas. Y dice que él respondió en el versículo 6, Señor, es una expresión de terror, se sintió atemorizado, se asustó. Dice, mira, que no sé hablar, Señor, me falta elocuencia, no tengo el orden de palabras para hablar, porque el profeta tiene que hablar en frente de reyes, de príncipes, de sacerdotes, de líderes del pueblo, y yo soy un joven, Señor, yo no sé ni hablar, no tengo la preparación para. Dice, el Señor me dijo, no digas soy demasiado joven. Dios no aceptó excusa de parte del profeta. Dios dijo, mira, Jeremías, yo no acepto de parte tuya esta excusa que me estás dando. No digas eso, porque tú irás a donde yo te envíe. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a capacitar, dice Dios. Jeremías, es cierto que estás en una situación desfavorable en cuanto a tus capacidades intelectuales, lingüísticas, porque se cree más o menos que Jeremías tenía aquí por la extensión de su ministerio unos 18 a 20 años. No era un adulto, era un joven yendo a la dirección adulta. Dios, y estas son las charlas que son charlas muy íntimas que tiene Dios con los profetas, porque dice, mira, Jeremías, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. No les tengas miedo, Jeremías. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Estos son encuentros muy íntimos, como el de Isaías en el capítulo 6. Yo no sé cómo ocurrió eso de que Dios le tocó la boca, pero es una especie de ungimiento. Es una demostración de purificación, de una manera que se concreta el llamado al profeta mediante esta acción de Dios. Y Dios le dice, yo pongo mis palabras en tu boca. Ahora puedes ir tranquilamente porque mis palabras están en ti. Y ahora dice, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos. Y ahora se emplea ciertas parábolas tomadas de la arquitectura y de la agricultura. 4 verbos son para destrucción y 2 verbos son para construcción. Es decir, que no solamente hablaba palabras duras, Jeremías. Miren, Jeremías no solamente habló palabras duras, sino que también habló palabras edificantes para el pueblo. Pero no se describe en todo el libro un solo discípulo del profeta Jeremías. Ni siquiera uno que diga, bueno, este tiene razón. Dios le dice, será un pueblo rebelde, será un pueblo que te tratarán de matar, te tratarán de acallar, te dirán, no hables. Y el Señor le da una visión a Jeremías, compuesta de 2 elementos. La primera parte dice, Jeremías, perdón, Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y Jeremías dice, Señor, veo un almendro, veo un shaked. Este árbol puede simbolizar, o en el hebreo significa estar vigilante, ser el vigía. Y era el primer árbol que nacía en la época primaveral. Desde enero ya nacía este árbol.
Y es una alusión a que debía levantarse de manera como vigilante Jeremías. Era un llamado a ser conscientes de la propuesta divina para el pueblo en ese entonces. Y Dios le dijo, tú has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla. Dios dice, mira, Jeremías, yo te he puesto, yo sé que eres joven, yo te capacito, pero habla mi palabra. Yo voy a estar al tanto de lo que tú hables. Yo no te voy a dejar de asistir, pero sé cuidadoso en las palabras que emplees. Y luego dice que vino otra vez la palabra del Señor y dice ¿qué ves? Dice, oh Señor, dice el versículo 13, yo respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Acá se muestra el instrumento que Dios va a emplear para cumplir su palabra. ¿Sí? Y se emplea la olla desde el norte que cae, que vierte sobre Jerusalén y todo Judá, agua caliente. Van a pasar por un momento difícil. Y vendrán las familias del reino del norte, dice el Señor. Vendrán estas familias, en el versículo 15, y cada uno instalará su trono a la entrada de la puerta de Jerusalén. Lo que está diciendo Jeremías es que el juicio, la independencia de Jerusalén, porque en las puertas se hacían todas las transacciones legales, en la puerta ahora el pueblo perdería su independencia personal. Y ahora Dios lo que va a hacer es decirles el por qué van a ser llevados cautivos. Dice, por todas sus maldades, porque me han abandonado, han quemado incienso a dioses extraños y se han postrado ante las obras de sus manos. Idolatría, desobediencia, inmoralidad, olvido de Dios, lo que venía diciendo Isaías que dijimos todos los capítulos. Dios no tolera el pecado. El castigo que vino sobre Judá no fue porque Dios lo quiso así, no fue porque tenía mayores poderes políticos Nabucodonosor, no fue porque su imperio era más poderoso que Judá, sino que fue porque Dios le dio el acceso a su pueblo al rey Nabucodonosor. Y ahora Dios termina dándole ánimo a Jeremías. Dice, en cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. Esta idea de ceñirse la cintura es la preparación para un viaje o para una tarea. Esta idea de todo lo que yo te ordene, no exima mis palabras. Jeremías, habla las palabras que yo te diga. No te dejes intimidar. El temor debía dejarse de lado. No te dejes intimidar por ello. Que Dios repita tanto esto quiere decir de que el profeta, le habían venido al profeta pensamientos de desconsuelo, de susto, de angustia, de congoja, pero Dios le dice nuevamente, mira que hago hoy de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce. Todos estos son símbolos de invencibilidad, o sea, símbolos de no ser destruido. Nadie lo va a conmover. Dios le propuso una meta, un perfil, un ADN de trabajo a Jeremías. Dice, y le hablarás no solamente a reyes de Judá, porque hay unos 5 reyes que va a hablarles, y Jeremías a ellos, frente a los reyes de Judá, a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo de Judá. Un público vasto tenía Jeremías. Ellos combatirán contra ti. Dios fue muy honesto con Isaías, con Isaías, con Jeremías, fue muy honesto con Jeremías. Fue muy sincero porque esto aquí, ustedes pueden notar que dice, ellos
van a luchar contra ti. Dios no le dice, oh, Jeremías va a ser todo lindo, quédate tranquilo que la cosa va a ser fácil. No. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, esto va a ser fuerte, esto va a ser complicado, esto va a ser desafiante. Yo te soy sincero, Jeremías, pero no te derrotarán porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, algunos dirán, bueno, esto es solamente para Jeremías, ¿no? Pero si hay un profeta que nos debe alentar a nosotros a seguir predicando, a seguir anunciando el Evangelio, a no bajar los brazos, por más que haya problema en el pueblo, en la iglesia, por más que haya líderes que no hablen, usted, mi hermano, no se calle, levante su voz, sea una muralla, sea un portento en los tiempos de oscuridad que existen hoy. Por más que no tenga ningún seguidor, por más que lo odien como a Jeremías, usted levante su voz y diga, la palabra del Señor dice esto. No debe temer a los hombres. Querido amigo, querida amiga, si usted conoce la Biblia, usted es responsable por lo que habla de ella, pero también es responsable por lo que calla de la Biblia. Por eso, no sea, no, cuídese en este sentido, no oculte palabra de Dios. No prive a que la gente sepa, hable por más que le desprecien, de alguna u otra manera. Pegue carteles en su tapial, use mensaje de texto, pero anuncie las verdades del Evangelio. Si hubo un hombre que sufrió, fue Jeremías, pero él es el ejemplo de cuando Dios transforma un corazón, una voz, una mente, lo capacita para el ministerio. Todos nosotros tenemos de una u otra manera un rol, una función en la gran obra de Dios. Y cuando uno teme, recuerden lo que dice Mateo, el capítulo 10, los versículos 18 y 19, dice, a causa de mí serán llevados ante gobernantes y reyes para dar testimonio delante de ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Noten que allí dice, el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? Por medio de la Biblia. Quiere decir que nosotros, es cierto, no nos vamos a preocupar cómo vamos a hablar, pero en esa ocasión va a salir todo lo que hayamos involucrado con nuestra mente y con la palabra de Dios. Es la manera. Queridos amigos, hay tanto para hablar de Jeremías, pero vamos a estar estudiando un libro hermosísimo. Haga un tiempito, 20, 25, media hora en la mañana temprano. Si se levanta a las 5 de la mañana, levántese un ratito antes. Si se levanta a las 7, un ratito antes, para reflexionar en este libro que va a ser maravilloso. Acompáñenos en este viaje que va a ser de bendición. Suscríbanse, dejen sus comentarios, sus me gusta, sus pedidos de oración. Estamos orando por ustedes y les mandamos desde el canal un fuerte, fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, mañana. Hasta luego.